Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Según el Consejo Nacional Electoral, el colectivo Yasunidos no pudo completar el número de firmas necesarias para convocar a una consulta popular que impida que el Estado ecuatoriano, independientemente del gobierno que sea, le meta la mano al Yasuní. El anuncio lo hizo el presidente del organismo electoral, mientras que los Yasunidos convocaron a una protesta este miércoles a las afueras de esa institución. La revisión final de las firmas del colectivo Yasunido concluyó el lunes. El CNE había anunciado para el miércoles el resultado final, pero por decisión del presidente del organismo se adelantó. Han sido aceptadas 359.761 firmas aceptadas. Es decir, en el proceso de revisión de las firmas propiamente dichas, Yasunidos perdió casi 240.000 adhesiones. Y en total, del número entregado al CNE inicialmente, han sido eliminadas casi 400.000 firmas. Repetir una firma 9 veces no implica que se la va a validar 9 veces. Esta es otra muestra de que son exclusivamente rasgos, no representan ningún tipo de firma. Y aunque el número de firmas válido con el que se quedaron los Yasunidos necesita más de 200.000 rúbricas adicionales para completar el número mínimo necesario, aún nadie habla de que no habrá consulta, porque esto debe conocerlo primero el Pleno, este miércoles, y luego resolver las apelaciones que puedan presentarse. Se necesitaban más de 580.000 firmas aproximadamente para pasar a la siguiente instancia. O sea, que no entraría entonces al siguiente proceso. Ustedes mismos hagan los cálculos correspondientes. En todo caso, los consejeros electorales no descartan remitir las firmas falsas o realizadas por la misma persona a la Fiscalía para que inicie una investigación y determine a los responsables del presunto delito de falsificación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pero, ¿quiénes son los Yasunidos? Este grupo se autodenomina un colectivo de colectivos, donde supuestamente se aglutina la diversidad ideológica que también tiene el Ecuador. ¿Quieres saber qué significa esto y quiénes son sus integrantes? Se lo presentamos en la siguiente nota. Un grupo que nació y se alimenta de otros grupos, así se denominan los Yasunidos. El colectivo prefiere no nombrar a sus integrantes fundadores, ya que asegura ser una organización horizontal, es decir, que nadie tiene un cargo superior y solo existen voceros. Yasunidos está formado por varios grupos que cumplen determinadas funciones para alcanzar una meta en común, evitar la explotación del crudo en el Yasuní. Son más de 20 colectivos los que conforman Yasunidos. Uno de ellos es Acción Ecológica. Otro de los grupos son los denominados huérfanos de la izquierda histórica y el tercero que tiene un papel similar al del movimiento de los indignados que surgió en España en 2011. Pedro Bermeo es uno de los voceros. Él ha trabajado más de 10 años en pro de los derechos de los animales y la naturaleza. En Guayaquil, Yasunidos es apoyado por el Observatorio de Servicios Públicos, el colectivo Resiste Yasuní, la Fundación Micometa, entre otros. Varias figuras como Silvia Buendía, Carlos Andrés Vera, Alberto Acosta, Marta Roldós también se han unido a la causa e impulsaron la recolección de firmas mediante las redes sociales. Sin embargo, Yasunidos rechaza cualquier vinculación con algún movimiento o partido político y asegura que su único objetivo es generar debate, plantear propuestas y alternativas que eviten la explotación petrolera en el Yasuní. El colectivo sostiene además que su financiación proviene de donaciones externas e internas. Joana Ramos, 24 horas. Nos acompaña Pablo Bermeo, que forma parte del colectivo Yasunidos. Muy buenos días y gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El Consejo Nacional Electoral invalidó casi 240.000 firmas. Sin duda es un número importante versus a lo que se necesita con el propósito que incluye. ¿Cuál es la reacción de Yasunidos frente a esto? Bueno, nosotros estamos indignados porque no solo son 240.000, como usted dice, sino son muchas más. Son 500.000 firmas casi lo que nos están eliminando por razones de forma, la mitad, y la otra mitad simplemente por razones que desconocemos. Desconocemos porque no se nos ha permitido, no ha sido un proceso totalmente transparente.
cuando se habla de transparencia, uno inmediatamente piensa en lo contrario, en lo fraude, en lo que no es muy luminoso, en lo oscuro. ¿Cómo decir objetivamente cuáles son los elementos que tenemos para poder establecer cuando una autoridad estatal actúa con transparencia o cuando actúa sin transparencia? Por eso ustedes, ¿cuáles son los elementos que tienen Yasunidos para decir que no ha habido transparencia aquí? Yo personalmente te puedo hablar sobre mis ejemplos. Por ejemplo, a mí no nos dejaban ver los nombres de los funcionarios públicos que trabajan ahí. Eso quiere decir que si nosotros estábamos ahí como delegados haciendo las vedurías, no podíamos preguntar nada a los verificadores, no podíamos saber el nombre del verificador y solo nos dejaban entrar a todos los que estemos registrados, que para registrar era todo un trámite, que teníamos que mandar una carta al Consejo Nacional Electoral con el nombre, con el número de cédula para que se autorice y recién así poder entrar a este lugar donde estaban verificando las firmas. Cuando dice que no podía preguntar, ¿era que físicamente tenían impedido el acceso físico o cuando hacían alguna pregunta miraban para otro lado, se enojaban o simplemente no contestaban? No, los digitadores tenían la orden de no contestarnos, de no hablar con nosotros. O sea, guardaban silencio como que si no oían preguntas. Exactamente, entonces no servía de nada que estemos ahí porque no podíamos hablar, no podíamos ni siquiera anotar el nombre de ese digitador que está cometiendo alguna irregularidad, no podíamos tomar fotografías, no podíamos tener video, no nos sacaban, nos hacían un cacheo a la entrada. No podíamos, ¿para qué servía estar ahí si no podíamos registrar nada, no podíamos documentar nada? Hablando de documentar, en el reportaje y en las oportunidades que el Consejo Nacional Electoral tiene de expresar su opinión, independientemente de las cadenas que está poniendo a lo largo de los últimos días, exhibe, ¿no? Exhibe cuadros donde pues se nota que son rúbricas, que son unas firmas parecidas. ¿Ha habido, según ustedes, en autodepuración que hacen firmas parecidas, firmas repetidas? ¿Puede ser eso posible? A ver, nosotros no negamos la posibilidad de que hayan firmas que estén falsificadas, o que alguien haya falsificado una firma. Nosotros no podemos saber eso, porque lo único que tienen las firmas es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros sí hicimos una verificación de que no se parezcan unas firmas con las otras y de que, o sea, hacerlo lo más limpio posible. Por eso nosotros presentamos 856,000 más o menos registros y dijimos que tenemos, porque verificamos uno a uno las firmas, dijimos que tenemos solo 757,000. Es decir, nosotros ya nos bajamos 100,000 firmas. Eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros presentamos muchas menos firmas de las que nosotros podíamos haber dicho que tenemos 856,000 firmas. Pero nosotros dijimos, no, eso no es lo que tenemos. Nosotros somos totalmente limpios y decimos, no, tenemos un poco menos porque sabemos que esas firmas no estaban bien, que hay errores, que tal vez esa firma no es válida o cosas por el estilo. Pero nosotros no podíamos negar la posibilidad de la gente de participar. Si venía alguien a dejarnos un formulario, nosotros somos un colectivo que estamos totalmente abiertos a toda la gente que quería salvar el Yasuní. Y si alguien recogía un formulario, yo no iba a decir, ¿sabes qué? No, tus firmas tal vez no son válidas, entonces no puedo presentarlas. Simplemente presentábamos todas. Cuando nosotros hablamos de fraude, hablamos por algunas razones, ¿no? Por algunas inconsistencias y irregularidades súper claves que les quiero enseñar acá. Una de ellas es el foliado. Ellos nos dieron un respaldo de todos los formularios rechazados en el módulo 1, 2 y 3. En este respaldo que nos dan ellos, aquí hay un número, ¿no es cierto? No sé si lo pueden ver, en este formulario de acá tiene un número. Este número de aquí es el número que pusieron ellos en cada formulario que nosotros entregamos, el 12 de abril. Frente a nosotros pusieron un número. Ese número tenía que estar en todos los formularios. Nosotros nos fijamos que escriban en todos los formularios. Sin embargo, este formulario de aquí, que está en el respaldo oficial que ellos nos entregan, no tiene un dígito. ¿Qué significa esto? Que este no es nuestro formulario. Que ellos sacaron formularios nuestros y pusieron otros formularios. Intercalaron formularios. Pareciera que intercalaron formularios. Exactamente, este no es nuestro formulario. De eso estamos hablando. Por eso nosotros decimos que esto es un fraude con todas sus letras. Porque no ha sido transparente, porque han habido inconsistencias como esta, porque se rompió la cadena de custodia de la caja más importante de las cédulas, porque se nos están eliminando 500,000 firmas, es alrededor del 60% de lo que nosotros presentamos. Sin duda, esta resolución del Consejo Nacional Electoral coincide con la voluntad del presidente, quien dijo que no estaba en sus planes hacer consulta popular. Ustedes han dicho por su parte que no les interesa la política, que no les interesa este poder político. Sin embargo, esta es una figura que pasa por la política, claro, en la política con P mayúscula, el espacio que los ciudadanos tienen para pues que se apliquen sus derechos. El gobierno, las autoridades esta vez han dicho no hay consulta y no va a haber consulta. ¿Ustedes frente a eso van a
¿Tienen algún plan B? ¿Tienen alguna forma de reaccionar? ¿Van a demandar? ¿Van a apelar? ¿Qué camino dentro de la política, porque toca, van a dar? ¿Qué paso van a dar? Es que yo creo que el fraude deliberado del que estamos hablando nace desde ahí, ¿no? Nace desde el momento en que el presidente dice no va a haber consulta, como si fuera una decisión de él. Nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo un derecho, no es que estamos pidiéndole un favor a nadie, estamos ejerciendo el derecho de participación ciudadana. Luego sale el presidente el Domingo Paredes a decir, el presidente del CNE, Domingo Paredes, a decir que solo es una mínima porción lo que se va a explotar, que es el 1 por 1000, ya tomando partido el presidente del organismo que está siendo juez y parte ahora de la verificación de firmas. Nosotros creemos que todo este proceso ha sido fraudulento y que vamos a defender esas firmas y a toda esa gente que confió en nosotros, que nos regaló, y que no es solo la gente que nos firmó, sino es muchísimo más. Aquí tengo un estudio de perfiles de opinión en el que dice la siguiente pregunta. Esto salió hace unas 2 semanas en un diario oficialista. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una consulta popular para cambiar la decisión del presidente Rafael Correa de explotar el ITT? El 72% de los ecuatorianos dijeron que sí, que están de acuerdo en cambiar la decisión del presidente de explotar el ITT llamando a una consulta popular. Esto quiere decir que los Yasunidos, primero, no somos un grupo político, porque usted me ve a mí, o sea, yo ni siquiera sé hablar como político, yo soy fotógrafo, no tengo nada que ver con ningún otro ámbito más, soy activista por los derechos de los animales y punto. Entonces, lo que demuestra es que somos un colectivo totalmente ciudadano, que lo que buscamos es salvar el Yasuní, todos los animales que ahí habitan, el lugar más biodiverso del mundo, y los indígenas aislados, ¿no? Los indígenas aislados, porque estamos hablando, cuando hablamos del Yasuní, hablamos de derechos humanos, hablamos del artículo 57 de la Constitución, que prohíbe todo tipo de actividad extractiva en territorios de indígenas aislados. En todo caso, ese deseo hoy, por decisión de la autoridad, no va a poder cumplirse. Y el Yasuní, de hecho, ya posiblemente estén avanzando en su proceso de explotación. Así que estaremos pendientes de lo que Yasunidos haga y contándole a la ciudadanía cuáles serán los pasos que las autoridades frente a esas decisiones tomen. Gracias por estar en los desayunos, muy buena suerte y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Al volver, la oposición está reclamando más espacio para debatir los proyectos de ley que representan en la Asamblea. Sobre este tema vamos a conversar con la asambleísta Mae Montaño del Movimiento Creo. Gracias por continuar en los desayunos de 24 horas. Quédese con nosotros, ya volvemos. Asambleístas de oposición denuncian trabas para la aprobación de sus proyectos de ley. Según los legisladores, las propuestas presentadas son inmediatamente archivadas. En pocos días, la Asamblea Nacional cumplirá 1 año de su nuevo periodo. El legislativo, conformado en su mayoría por asambleístas de gobierno, ha mantenido extensas jornadas de trabajo, tramitando y aprobando leyes según datos de la propia Asamblea. Sin embargo, estas actividades estarían limitadas para la oposición. Este sería el caso del movimiento Creando Oportunidades. Creo ganó 11 asambleístas. Asegura haber enviado en lo que va del periodo cerca de 13 proyectos, de los cuales ninguno ha llegado al Pleno para su debate. Según esta bancada, las propuestas han sido desechadas por formalismos en la Unidad Técnica Legislativa. Del lado del Bloque Social Cristiano Madera de Guerrero se han enviado 2 proyectos. El primero, la Ley de Fomento a Jóvenes Emprendedores, presentado el 23 de septiembre del 2013 por Cristina Reyes, fue archivado el 19 de diciembre por la Comisión Económica. La Comisión emitió un informe desfavorable diciendo de que el proyecto era incompleto y que solamente atendía a la juventud, una serie de reparos. El segundo proyecto enviado por este bloque es la ley reformatoria a la ley del anciano. Su ponente, Henry Cucalón, lo presentó el 12 de noviembre de 2013 y actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Colectivos, sin que ésta aún siquiera lo conozca. La Asamblea Nacional ha perdido su capacidad de producción legislativa. Los asambleístas, salvo los asambleístas de minoría o de oposición, como le quieran llamar, somos los únicos que presentamos proyectos de ley. Todas las iniciativas legislativas llegan desde el Ejecutivo. Por el lado del Partido Avanza también hay denuncias. De los 4 proyectos presentados, 2 ya fueron archivados, mientras que los 2 restantes están con informe para ser archivados. Las propuestas presentadas fueron el proyecto de Ley General de Pasantías y Prácticas Preprofesionales, archivado. El proyecto de Innovación Tecnológica, archivado.
los proyectos para reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y para reformar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas están en proceso de archivo. De hecho, las leyes que ha tramitado la Asamblea Nacional, alrededor de 14 con su respectiva aprobación, han venido del Ejecutivo. Yo no conozco proyecto que haya nacido de la iniciativa del bloque de Alianza País y de sus legisladores. A lo que este asambleísta de gobierno aclara. Nosotros somos los ganadores de las elecciones y como tal tenemos todo el derecho de impulsar la agenda por la que el pueblo ecuatoriano votó. Según el portal Legislómetro, que mide las actividades de la Asamblea Nacional del 14 de enero al 14 de marzo de este año, la oposición ha presentado 3 proyectos de ley. Los 3 han sido archivados. Joana Ramos, 24 horas. Es importante que la ciudadanía recuerde qué hace cada legislador porque a esa persona se le dio su voto. Recordar esta obligación es importante para una muy próxima elección. Damos la bienvenida a Mae Montaño, asambleísta del movimiento Creo. Y en ese contexto de obligación legislativa, Mae, quisiera preguntarle lo que dice el asambleísta Reyes. ¿Es cierto que la Asamblea ha perdido la iniciativa legislativa y que solamente revisan y aprueban aquellas leyes que vienen del Ejecutivo? ¿Es cierto eso? Estimada María Josefa, permítame saludarla con todo el respeto y la consideración que usted se merece. Igual, un cariñoso saludo al pueblo ecuatoriano. La evaluación y los resultados de este periodo legislativo nos hablan de que de los proyectos de ley aprobados hasta ahora, el 60% fueron propuestos por el Ejecutivo. Por eso decimos que como que se ha configurado un legislador casi único. El otro 40% son las leyes orgánicas presentadas por instituciones que constitucionalmente tenían que tramitarse y uno que otro por ahí proyecto presentado por algún legislador del oficialismo. La sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano tiene que conocer que quienes estamos en la otra orilla también representamos al pueblo ecuatoriano y que en conjunto las distintas vertientes políticas representamos nada menos que al 49% de los ecuatorianos. Eso hay que recordarle al oficialismo y también al Ejecutivo. Nosotros, como bloque del movimiento Creo, hemos presentado unos 13 proyectos de ley y el día de ayer ya uno fue presentado con un informe para archivo. Frente a esta preocupación de que todos los proyectos que vienen desde las distintas corrientes de la oposición son archivados, quiero aprovechar esta importante entrevista para decirle al pueblo ecuatoriano que estamos cumpliendo el mandato que ustedes nos dieron. Estamos trabajando con dedicación. No es cierto esa frasecita que ha surgido por ahí de que la oposición quiere que le hagan el trabajo. No, no, no. Estamos cumpliendo nuestro trabajo de manera muy particular. En este momento hemos conseguido, saltando escollos, pasando dificultades, tratando de dialogar y de acordar con la Unidad de Técnica Legislativa, hemos conseguido en este momento de manera muy particular tener en tratamiento 2 proyectos de ley vitales, importantes y esenciales porque surgen de las necesidades sentidas del pueblo ecuatoriano. Mae? ¿Cuáles son? Esos 2 proyectos son uno que le hemos llamado Su negocio en un día, fomento al emprendimiento. Y el otro que surgió del interés y del trabajo conjunto del líder de la organización, Guillermo Lazo, con grupos de los que le llamamos comerciantes informales y que en la ley que le llamamos, para que la gente entienda, no más tolete, la defensa de los derechos humanos de los emprendedores urbanos. Estos 2 proyectos de ley en este momento están en la Comisión de Desarrollo Económico, están tratándose. Están bajo la dirección del presidente de esta comisión, que es el asambleísta Juan Carlos Casinelli. Yo creo que llegó el momento de decirle a la gente en qué consisten estos proyectos. Estos proyectos tienen que ver precisamente con la generación de empleo, porque el pueblo ecuatoriano siente que uno de los temas y de los problemas que le asfixian en este momento es el desempleo y que frente al desempleo, frente a la poca capacidad del Estado de generarle oportunidades de un empleo digno a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, pues hay que poner en marcha este espíritu emprendedor de los ecuatorianos, este espíritu
de generar, de contribuir al progreso social. Dos preguntas más. Tengo el problema con el tiempo siempre en la televisión. En el primero, en el proyecto que denomina Tu negocio en un día o algo por el estilo, habla sobre lo importante que es obtener los requisitos. De alguna manera están sacando a personas que trabajan en el sector informal y las están incluyendo. Eso, una pregunta. Si es así, ¿cuánto tiempo y cómo? Y la segunda, pues ni modo, no más tolete me suena como también una forma de protestar a una administración municipal que el gobierno y la oposición de la gestión municipal que tiene Nebot contra la policía metropolitana, que siempre los informales exigen mayor respeto, especialmente con su mercadería. Incluye esto la prohibición de confiscarle la mercadería a la gente que vende en la calle de manera informal. Pero el título, sin duda más, es bastante político, ¿no? El título no más tolete. Muy social, muy de contenido social, porque ningún de contenido social no, muy político. Merece ser tratado a toletazos y yo creo que obvio, absolutamente de acuerdo. No Qué son bien, no más tolete. Cuéntenos entonces de las dos cosas, May. Uno, esta inclusión en la formalidad a los informales y dos, esta ley de defensa a los emprendedores urbanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a pasar en la vida real si esta ley entra en vigencia? Ambas, estas dos leyes. Tu negocio en un día significa simplificación, significa abrir la puerta y motivar a los emprendedores, a los jóvenes, a las mujeres, a las madres solteras, a los hombres, a todos los que necesitan establecer un negocio. Abrirle la puerta a través de un permiso provisional de operaciones que su municipio, como la administración más cercana, tiene que darlo en un día. O sea, se presenta con su copia de la cédula, con su cédula de identidad y en un día se le abre la posibilidad de iniciar su negocio y se le dan 180 días para formalizar y cumplir todos los requisitos. No estamos exonerando al emprendedor de cumplir con sus requisitos, sino que le estamos diciendo que si en el Ecuador usted necesita en promedio para emprender 13 trámites, eso lo dice el Banco Mundial, 13 trámites y necesita más de $1.600 solamente para los trámites, entonces ¿con qué capital usted inicia su pequeño negocio? Estamos hablando de pequeños negocios y en el Ecuador es tan importante que el 84% de las empresas y de los privados que están generando empleo son microempresas, son pequeños negocios. Y el Ecuador está en el ranking que ha establecido el Banco Mundial, entre los países con mayores trabas y con mayores complicaciones para poder hacer negocios. Está en el puesto 176 de 189 países. Básicamente se reduce el tiempo y los trámites. Tengo pocos segundos. Háblenos del segundo proyecto, por favor. En el segundo proyecto, que es de defensa de los derechos humanos, nosotros estamos diciendo que en un país que según la OIT tiene 52% de ecuatorianos en edad de producir en la informalidad, cerca de 4 millones de ecuatorianos, que lo que están haciendo es escapar de la pobreza y buscar recursos para la subsistencia de sus hijos y de él mismo. ¿Cómo es posible que lo tratemos de esa manera, que le incautemos sus productos, sus mercancías y sus utensilios legítimamente, lícitamente adquiridos y que, por si esto no fuera poco, si el Estado no le ha dado la oportunidad de tener un empleo, el mismo Estado, a través de la fuerza pública, lo maltrate, lo abuse, inclusive físicamente? Eso el Ecuador no lo puede permitir, es absolutamente inconstitucional. Así que esta ley, que es una ley de alto contenido social, primero le da la categoría de emprendedor urbano para que sea reconocido. Es una persona que está a su manera y a su modo contribuyendo a la economía del país, a su propia economía. No es lo que queremos que esté en la informalidad, porque en la informalidad no tiene garantías, en la informalidad no tiene seguridad en el presente ni en el futuro. Y lo que hay que hacer es abrirle la puerta para que este emprendedor también se formalice. Pero en este momento, no incautación de sus mercaderías y el respeto a su integridad física, psicológica y a su integridad general, a su integridad y a su posibilidad de ejercer ese derecho al trabajo. Gracias, May. ¿Cuánto tiempo estaría esta ley más o menos aprobada con todos los trámites internos? Permítame decirle a usted y al pueblo ecuatoriano que en este momento quienes estamos presentando proyectos de ley de alto contenido social necesitamos su apoyo. La asamblea sí es abierta en el sentido de que la ciudadanía puede acudir al debate de las comisiones,
puede presentar sus observaciones, sus aportes. Los ciudadanos pueden asistir para ser recibidos y ser escuchados en la comisión, porque queremos que una ley tan importante, que tiene cero costo, pero que va a tener un gran impacto social, sea apoyado por la ciudadanía. Que vayan a la comisión, que nos escriban, que nos llamen. Yo les puedo dar mi teléfono, si usted me lo permite, al 099-725-1112 o escríbanos a maemontano@creo.com.es. Mándenos sus observaciones, pero sobre todo asista a las instancias de la Asamblea. Acompáñenos. Gracias, Mae. Tenemos que irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. El Banco Central acaba de publicar el dato de la inversión extranjera en el Ecuador para el año pasado y resulta que fue de 703 millones de dólares. Hoy queremos ver la evolución de este valor en los últimos 12 años, para lo cual vamos a compararlo con el tamaño de la economía cada año. El año pasado, esos 703 millones equivalieron al 0,8% del tamaño de la economía. Otra manera de decirlo es que la inversión extranjera el año pasado equivalió al 0,8% del PIB. Veamos ahora la evolución para otros años. En realidad, se nota una caída desde los niveles de 2002 y 2003 a niveles similares a los del año pasado, con la única excepción del 2008. La verdad es que la inversión extranjera en el Ecuador no ha vuelto a los niveles que tuvo durante la construcción del OCP y está baja especialmente desde la salida de Occidental en el año 2005. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día.